en Juan 4, del 43 en adelante. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él le preguntó: ¿a qué hora el niño había comenzado a mejorar? Y ellos le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. ¿Amén? Esta es una segunda historia de parte de Jesús cuando empieza su ministerio. Pero vamos a orar. Padre del cielo, Señor, te doy gracias en esta tarde. Ya, Señor, seas tú de cada uno de mis hermanos. Seas tú, Señor, de lo que tú pusiste en mi corazón, Dios. Padre del cielo, que caiga en buena tierra, que dé fruto en su tiempo, Dios. Seas tú que cada uno de nosotros tengamos un corazón sensible, un corazón de carne para poder entender y comprender lo que tú quieres hablarnos. Amén. Amén. Es interesante ya que Jesús, muchos saben dónde nació Jesús, ¿en dónde fue? ¿En? ¿Qué? ¿Dónde nació Jesús? En Belén, ¿cierto? ¿Saben ustedes que Él nunca volvió nuevamente a la tierra? En la Biblia, al menos lo que yo he estudiado, Él no volvió, sino que se dedicó en otra área. Y cuando seguía viendo lo que contaba la historia, lo que él empezaba a ver sobre el milagro, ya cuando había puesto el agua en vino y salir nuevamente, ir a otro sitio, ir a los gentiles, estar ahí y que se le acerque una persona. Pero lo que más me interesa, lo que más me alegra, cuando él dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, otra vez. Vino él se acercó, donde estaba convirtiendo el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. A veces nosotros en nuestra vida cristiana pensamos que Dios nos acerca, pensamos que Jesús nos acerca, pero estamos totalmente equivocados. Él está cerca de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros somos los que no queremos nuevamente acercarnos a Él. Por cualquier circunstancia de lo que no haya pasado en nuestra vida, por lo que no hemos vivido, o por lo que tal vez no hemos obtenido, porque pensamos que Dios ya nos ha olvidado. Pensamos que ya Él no quiere hacer esa voluntad, o ese deseo, o ese milagro en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Él está presto y con los brazos abiertos para poder recibirnos. Y cuando nosotros decidimos, y cuando nosotros decimos: sí, Señor,
es ahí donde Él va con nosotros. De donde Él estaba y donde Él quería ver, que sabía que iba a sanar a alguien, cuando venía esta persona, el padre desesperado, eran casi 30 kilómetros, 25, 30 kilómetros que él tenía que caminar para llegar a donde estaba ese niño. Muchos de nosotros a veces no queremos ni siquiera caminar 200 metros porque es pesado o porque hace calor. Pero cuando sí tenemos una necesidad, cuando sí vemos que un hijo tiene algo o cuando un familiar pasa alguna cosa, queremos irnos corriendo. No importa si hace calor, no importa si hay coche, no importa la hora que sea, pero sí queremos ir porque algo ha sucedido, algo ha pasado. Son exactamente más o menos lo que él caminó, este hombre, entre 6 a 8 horas, según el estado físico que él tuviera. Pero estoy seguro que una persona cuando está desesperada, yo creo que lo hace en menos tiempo. Llega mucho más rápido. Porque hay una necesidad. Cuando Dios quiere hacer un milagro, cuando Dios quiere que nosotros tengamos esa posibilidad, Él solamente nos dice que nos acerquemos a Él. Que realmente tengamos esa fe de lo que Dios puede hacer. Muchos de nosotros vemos lo que es por nuestras fuerzas, pero solamente Dios lo puede hacer. Imagínense ustedes una persona que se esté muriendo, su hijo, y no sabe qué hacer, y sabe que ha escuchado sobre él, sabe que ha pasado. Cualquiera de nosotros a veces echamos la culpa a cualquier otra persona. No que él mismo podía echar la culpa a lo que comió o lo que le diste de comer. Si hubiera sido el cocinero, tú tuviste la culpa porque mi hijo está enfermo. O podía echarle la culpa a su mujer. Tu mujer, porque no la has cuidado como tienes que cuidarlo, mi hijo está enfermo. A veces nosotros mismos, cuando suceden estas cosas, siempre buscamos a alguien que tenga una culpa. Pero nunca miramos para decir: Señor, me acerco a ti para orar por esta petición. Podía hacer muchas cosas él. Con la autoridad que él tenía, podía matar incluso hasta al cocinero, porque estaba enfermo, podía echar la culpa a él. Pero ¿qué es lo que decidió? Y aquí son dos puntos que nosotros a veces tenemos que tomar en cuenta. Él llegó y fue él. Si era una persona con este rango, ¿qué hubiera dicho? Le hubiera dicho a otra persona que: mira, quiero que vayas a buscar a Jesús y lo traigas. Pero fue él. Fue él. ¿Por qué? Porque tal vez no iban a hacer las cosas como él quería. A veces nosotros no tenemos esa confianza de lo que puede hacer otra persona. Y cuando él llega donde está Jesús, le dice si puede bajar porque su hijo estaba muriendo. Y ahí es el otro punto donde nosotros no nos damos cuenta de que Jesús, si hubiera ido o no hubiera ido, lo hubiera sanado igual. No teníamos esa fe, queríamos ver que Él caminara para que pudiera sanar. Pero si tuviéramos fe, hubiéramos dicho lo que dice más adelante. Yo creo, porque no era necesario que Él fuera, porque es Dios. A veces nosotros pensamos, porque estamos lejos, pensamos que Dios no va a escuchar o no va a hacer el milagro. Que nosotros tenemos que ir para que puedan estar ahí presentes y orar por la persona. Mis hermanos, la fe y de saber lo que Dios puede hacer, para Él no hay nada imposible, no hay de tiempo, no hay lugar donde ir de un sitio a otro, solamente Él lo hace, porque Él es Dios. Él es Dios.
cuando sucedió eso de mi hermana, cuando me dijo, nosotros nos pusimos contentos y nos pusimos a orar y diciéndole, Señor, si es tu voluntad, por favor que se haga. Porque ya habíamos pasado cosas ella y no nos había contado hasta cuando ya supimos. Y vimos que Dios podía hacerlo. Yo quiero decir, ¿qué milagro Dios quiere que haga en tu vida? ¿Qué quieres que haga? Dice Dios. Jesús fue a compartir dentro de 3 partes y 3 personas. Primeramente, a los judíos, que es el pueblo escogido por Dios. A los gentiles, donde Él estaba, quienes no creen en Cristo. Y también a la iglesia, quienes creen en Jesucristo. Esa persona Jesús compartió. Fue a las personas que no creen. A las personas que no habían escuchado su voz. Sino que fue para llegar y poder decirle, hay una esperanza, hay una salvación, que es en mi voluntad del Padre. La palabra nos dice, si nosotros creemos, si tenemos fe, seremos salvos. Muchos de nosotros creemos, pero no creemos que somos salvos. ¿Por qué? Por nuestra manera de ser, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de poder convivir con otra persona. Pero Dios, Jesús fue para estar ahí. Dice el 47, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese, y sacándose a su hijo que estaba a punto de morir. Rogó. Nosotros cuando tenemos algo, cuando vemos, tratamos de rogar, por favor, ¿puedes ir? O cuando hay una persona, no sé si alguna vez te ha pasado y has ido a una farmacia y le dice, por favor, ¿me puedes atender? No, es que hemos cerrado. Por favor, es que no hay otra farmacia. No, lo siento, tienes que venir mañana. Yo no puedo vender nada porque la caja está cerrada. ¿Cómo tú te sentirías sabiendo que un familiar está enfermo y solamente depende de esa medicación y han cerrado y no pueden abrir? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo enojamos? ¿Queremos pegarle al del farmacéutico porque no ha querido vendernos? Pero llegamos y decimos, Señor, ¿y por qué pasó? Pero ¿por qué nosotros no ponemos primeramente a orar? Señor, mira la circunstancia que está pasando. Dame tranquilidad y paz. Y sabes tú, Señor, que no tengo este medicamento ahora. Señor, ayúdame para que mi familiar o mi hijo o mi esposa o mi esposo pueda pasar mejor noche para mañana llevarlo al médico. Yo creo que muy pocas personas pueden tomar esa actitud de decir y depender y creer y tener fe de que Dios lo puede hacer. Solo Él puede hacer las cosas. ¿O qué actitud, como nuevamente dije, qué actitud tomamos cuando vienen dificultades en nuestra vida? De todo lo que nosotros podamos ver o analizar, es cómo vemos lo que Dios quiere hacer. ¿En qué nosotros hemos puesto la confianza? Pastor, pero a veces no funciona. Yo te quiero decir que esto no es una bolita de cristal o una varita que toca y es sano. Te quiero decir de que Dios conoce nuestros corazones y sabe lo que Él puede hacer. Te puedo decir, mi madre murió de cáncer toda la vida viviendo en una iglesia. Aprendí con ella, viví con ella. Me llevaba caminando por lo menos casi 3 o 4 kilómetros a pleno sol a las 6 de la tarde en Santiago, en enero y en febrero, llegando a la iglesia a las 7:15, si no me equivoco. Y de ahí, primeramente, ¿qué no hacía? Veía la iglesia que estaba sucia, nos mandaba a limpiar la iglesia. Después de eso nos lavaba la cara y nos presentaba para poder estar en el servicio. Y tranquilito, porque estamos en la casa de Dios. Esa era mi madre.
Y ahora yo te digo, ¿por qué murió con 47 años? Si ella nunca tuvo una vida de fiesta, ni juerga, ni de nada, solamente oración. ¿Por qué murió? ¿Por qué mi padre murió de cáncer si él nunca bebió? A veces hay cosas que nosotros no entendemos porque pasan las cosas. Pero sí tenemos que saber de que el pensamiento de Cristo no es el mismo pensamiento que tenemos nosotros. El caminar que Dios tiene para nuestra vida no es el caminar que nosotros estamos tomando. La actitud que nosotros tenemos, la arrogancia o que no nos guste algo, yo quiero decir que eso no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios cree y si es posible, Dios lo hará en su tiempo. Amén. Porque Él es Dios. Entonces Jesús le dijo, sí, no vienes, señales y prodigios, no crees. Imagínense ustedes que Él dijo al pueblo donde estaba Él, si no veían prodigios, si no veían señales, no creían en Él. Yo te quiero decir que hay una diferencia entre ese tiempo y este tiempo. ¿Saben cuál es? De que en ese momento no se conocía a Jesucristo. En este momento nosotros tenemos todos los prodigios y todos los milagros que Jesús tiene aquí en esta Biblia. ¿Y nosotros cómo tenemos que creer? Teniendo fe en Él. Porque ya están escritos. Su palabra dice, escrito está, ya no hay nada más que escribir. Ya no hay otra historia que contar. La única historia que podemos contar es lo que a nosotros nos pasa, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros estamos dando al mundo, lo que estamos pensando. Esa es la historia. Jesús quiere un milagro para nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros para Dios? Cuando estamos en problema o en dificultad, ¿qué hacemos? Venimos a la iglesia. Pastor, ora por mí. Sí, no hay problema. Pero cuando nosotros nos casamos, los que se han casado y han estado con su mujer y su marido, cuando dice, hasta que la muerte los separe, ya sea en enfermedad o en salud, ya sea en riqueza o en pobreza. Yo te quiero decir que cada uno de nosotros tenemos que casarnos con Cristo. Porque con riqueza y sin riqueza, gloria a Dios para Él. Porque en enfermedad o sin enfermedad, gloria a Dios para Él. Porque Él sabe por qué hace las cosas. Y sabiendo de que Él tiene el control de todas nuestras vidas. De todo lo que nosotros queramos. Si este joven noble, su hijo estaba enfermo, quiero decirte que la enfermedad es para los ricos y para los pobres. Que va a llegar un momento de que todos vamos a morir. Pero es que saber cómo nosotros vamos a morir. Si vamos a morir amando a Dios sobre todas las cosas o amando las cosas del mundo. Esa es la diferencia entre el mundo y nosotros. Es la diferencia de que nosotros creemos en Jesucristo y nosotros somos los que tenemos que ir a compartir el Evangelio para que ellos crean, como los gentiles, de que Él fue a predicar. Pero nosotros tenemos que tener y estar convencidos de lo que Dios puede hacer. ¿Alguna vez te has pensado o has dicho, ¿por qué estoy así? No sé si alguna vez tú has dicho esa palabra. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Y vamos viendo dentro de nuestra familia, a veces, las consecuencias que han tenido anteriormente los abuelos, nuestros padres, incluso tíos. No sé si alguna vez te han dicho, este salió igual que el tío. Y así va a ser. Mujeriego, drogadicto, va a tener 18 hijos que andan por ahí, porque así como está, va a ser igual. Yo al menos, por decir lo que nosotros decimos y oramos, Señor, quita toda maldición de que venga generacional, ya sea de mis padres, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Quita toda enfermedad de cáncer que ha venido a mi familia. Señor, oramos por mis hijos y por mi vida. Yo creo que sería mejor eso, ¿no? ¿Cierto?
es mejor orar por eso y creer que Dios puede hacer las cosas. Todos nosotros, nuestra vida no está comprada. No está comprada. Dice, hizo además Jesús muchos otros señales, presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Pero esto se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creáis, tengáis vida en tu nombre. Quiere decir que hay otras cosas que no estuvieron escritas, que hay cosas que lo que estamos viendo nosotros son milagros que Dios quiso que tuviéramos para entender que sí hay un Cristo, que sí nosotros tenemos que compartir el Evangelio, que sí que tenemos que tener fe en nuestra vida. Todos tenemos fe, pero también Dios dio un don de fe, que eso nosotros pudiéramos pedirle a Él. ¿Sí? Es muy diferente el don de hacer milagros. Son dos cosas diferentes. Dios quiere que nosotros tengamos ese milagro en cada uno de nosotros. Y nuevamente, como empezamos, ¿qué milagro quieren que Dios haga en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres que cambie en el árbol de la vida que muchos dicen? Me gustaría saber qué árbol de vida tengo. Mira, el único árbol que tenemos nosotros por parte de Jesucristo es el árbol de la vida, que es la salvación que Dios ha puesto para que tengamos los dones y los talentos para hacer crecer su obra, que es la iglesia. ¿Amén? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios quiere hacer milagro en cada uno de nosotros o no? ¿O todavía piensas que no? Yo creo que sí. Yo creo que sí.